Vamos a estudiar hoy Domain, Range, Intercepts and Zeros. El objetivo será investigar y analizar funciones y sus características gráficamente, incluyendo Domain y Range, Intercepts and Zeros. Veamos primero las definiciones de Domain y Range. ¿Qué es Domain? Domain es el grupo de todas las entradas de una función. Se le llaman también valores X, variable independiente y causa. El range sería el grupo de todas las salidas de una función. Serían también los valores y, variable dependiente y el efecto de una situación. Input es entrada, output es salida. Hay una manera muy famosa en álgebra de escribir anotaciones acerca del domain y el range. Vamos a tratar de hacer esto en estos dos ejemplos. Se llaman set notation. Tenemos primero que identificar cuál es el eje de X y el eje de Y. En inglés eso es X-axis y Y-axis. Son las dos líneas principales, horizontal y vertical, que están en la mitad de un plano de coordenadas. El domain significa exactamente lo mismo que los valores X. Entonces vamos a ver dónde está localizado el punto más hacia la izquierda, que está en el negativo 3, y el punto más hacia la derecha, que es el positivo 4. Hacemos esa anotación en algún lado del papel para acordarnos de cómo escribir el set notation. Este segmento va desde el negativo 3 hasta el positivo 4 según la X o el eje de X, X-axis. Del negativo 3 al positivo 4 y siempre va de izquierda a derecha. Abrimos una llave y ponemos que X, such that, esa barrita significa por lo tanto, y anotamos el primer número, que es el que está más hacia la izquierda, negativo 3, es menor o igual. Siempre que pongamos de izquierda a derecha, ponemos el menor o igual, que es el inequality apropiado para este tipo de anotación. Y ponemos que negativo 3 es menor o igual que X o menor o igual que 4. Y cerramos nuestra llave. Este es el tipo de anotación que tenemos que empezar a practicar. Según el eje de Y, vamos a ver dónde están localizados esos dos puntos que son parte de un segmento. Vemos la parte más baja de ese punto que vendría a estar en el negativo 2. Y vemos también, bueno, hacemos nuestra anotación a un ladito, que está el punto más bajo es negativo 2, y el punto más alto de este segmento es el 1. Está en el punto 1. Perdón, está en el positivo 1 según el eje Y. Va de abajo para arriba en el set notation. Y de esa misma manera copiamos. Abrimos la llave, ponemos que Y, por lo tanto, negativo 2, que es el punto más bajo. Usamos el mismo inequality, menor o igual que Y, menor o igual que positivo 1 y cerramos la llave. Veamos un ejemplo un poquito más complicado. Primero tenemos que identificar dónde está la X. Domain primero. Vemos que ahí está la X claramente. Y vamos a buscar el punto más hacia la izquierda hasta el punto más hacia la derecha. Vemos que el punto más a la izquierda está justamente en el negativo 3 de la X. Y vemos que el punto más hacia la derecha está en el punto número 4 de la misma X. Vemos que va desde de menor a mayor, desde el negativo 3 hasta el 4 positivo. Y de esa manera lo vamos a hacer aquí. Abrimos la llave y ponemos que X, such that, negative 3, menor o igual que X, menor o igual que 4, y cerramos la llave. Para el range, ubicamos primero la range, ese es el Y-axis, y vemos el punto más bajo en el gráfico. Vemos que está en el negativo 5. Hacemos una anotación aquí pequeña para acordarnos y vemos que el punto más alto está justamente en el positivo 5. Eso mismo es lo que vamos a tratar de poner en el set notation. Siempre vamos a usar menor o igual que en estos casos porque vamos de abajo para arriba. Abrimos la llave y ponemos Y, such that, negativo 5 menor o igual que Y y menor o igual que positivo 5. Y cerramos nuestra llave. Veamos dos ejemplos más.
Primero ubicamos el domain, que son los valores de x y que es el eje de x, y vemos cuál es el punto más hacia la izquierda y el punto más hacia la derecha. Pero aquí vemos que hay una flecha. ¿Qué significa esta flecha? Esta flecha significa que estas líneas van hacia el infinito. O sea que no podemos descifrar, no podemos identificar un punto específico. En este caso, como va de una flecha de la izquierda hacia una flecha en la derecha, vamos a poner que todos los números que son reales pudieran ser una respuesta de esto. Y es la anotación que hacemos es all real numbers o el símbolo de real numbers, que es esta elegante R, de esa manera con dos palitos y la R como la escribimos normalmente. Veamos cuál es el punto más bajo según la Y para escribir nuestra notación de este grupo. Vemos que también está el grupo más bajo, no lo podemos identificar porque está representado por dos flechas llevan al infinito, y el punto más alto sí podemos ver claramente que es positivo 4. Veamos que estas flechas van hacia abajo. Cuando las flechitas van hacia abajo, down, eso quiere decir que vamos a usar el inequality, que significa menor que. Menor que. Entonces, al escribir nuestra anotación de grupo o set notation, abrimos nuestra llave, ponemos y such that, o por lo tanto, y es menor o igual que 4. Y cerramos nuestra llave. Veamos la diferencia con la próxima, con el próximo ejemplo que tenemos. Recuerden que cuando va para abajo es menor que. En este caso, las flechitas van hacia arriba. Identificamos el domain o la línea X y vemos que las flechitas van hacia arriba. De lo más a izquierda hasta lo más hacia la derecha, vemos que también están identificados, representados con flechas. Volvemos a poner lo mismo. Estos son todos los números reales, pudieran ser parte de esto. O ponemos el símbolo que significa números reales. Busquemos ahora en la Y, según el eje de Y o Y-axis, vamos a buscar el punto más bajo, que está justamente en el negativo 4, y el punto más alto vemos que está también con flechas, quiere decir que no podemos identificarlo. En este caso, como las flechitas van hacia arriba, vamos a cambiar el inequality de posición. Sería mayor que. Y al escribirlo abrimos llave, ponemos y, such that, por lo tanto, y mayor o igual que negativo 4 y cerramos la flecha. Perdón, cerramos la llave. X-intercept es lo mismo que 0 y es el lugar donde el gráfico cruza o toca el eje X. Recuerden que X-intercept es lo mismo que 0. Y-intercept. Perdón. Entonces aquí es importante identificar que el 0 va a estar de segundo en el par de ordenadas y la X de primero va a tener un valor. El Y-intercept es donde el gráfico cruza o toca el eje de Y o el Y-axis. Quiere decir que en el par de ordenadas vamos a tener siempre un 0 de primero identificando el Y-intercept. Veamos el ejemplo. Número 1. Identifiquemos el X y el Y-intercept de cada función. Como el X-intercept es el que cruza la X, entonces vamos a ver dónde están los puntos, donde está atravesado por el gráfico que está representado aquí como en forma de una línea curviada. Tenemos 3 puntos donde se atraviesa la X o el eje X, X-axis. El primer punto es negativo 4, 0. Fíjense que el 0 está de segundo. El segundo puntito está en el negativo 2 con 0. Vemos el 0 de nuevo en la segunda parte. Y el tercer punto está justamente en el origen, 0 con 0 o 0,0. Según la Y, vemos que por pura coincidencia, en este caso, el Y-intercept que atraviesa la Y está justamente en el origen también, 0 con 0.
Veamos el segundo caso. X-intercept es lo mismo que 0, recordemos eso siempre. Identificamos el x-axis y vemos que la línea está atravesando justamente en el negativo 1 con el 0. ¿Dónde está atravesando esta línea a la y? Bueno, está atravesándolo justamente en el positivo 3. Entonces ponemos nuestro 0 primero y el positivo 3 identificando el y-intercept. Recuerden que el cerito cambia, el 0 en el x-intercept está en la parte segunda y el y-intercept, el 0 está de primero. Veamos otro ejercicio, el ejercicio número 3. Vemos aquí claramente que a pesar de que no está cruzando a la línea X, la está tocando. El x-intercept o 0 está justamente en el 2,0. El y-intercept está siendo atravesado por este gráfico justamente en el positivo 3. Entonces ponemos primero el 0 y después el positivo 3. Veamos el ejercicio número 4, que es muy interesante porque está hecho de una ecuación, y es igual a 3x menos 9, y lo vamos a hacer con la calculadora. Si seguimos los pasos correctamente, vamos a tener chance de hacerlo en la calculadora de una manera muy fácil. Apretamos y equal y después ponemos la ecuación 3x menos 9. Después volvemos a ir al second y le damos a graph y nos van a salir las dos columnas de domain and range, el x y la y, los valores x y los valores y, para hacer una línea. Empezamos con el 0, negativo 9. Ese es el par de ordenada con el que vamos a comenzar. Lo graficamos o en inglés se le dice plot. Vamos con el segundo punto, 1 con negativo 6. El tercer punto sería 2 con negativo 3. Nuestro cuarto punto sería 3 con 0. Podemos hacer unos 3 puntitos más. 4 con 3. Estamos plotting a graph. Después tenemos 5 con 6. Y por último, tenemos el 6 con el 9. Estos son los que caben perfectamente, por eso vamos a parar aquí. Vamos a dibujar nuestra línea que conecte todos estos puntos. Y ahora identifiquemos cuál es el x-intercept y el y-intercept. Aquí se ve claramente el x-intercept o 0 está justamente en el 3. Entonces ponemos positivo 3,0 para identificarlo. Y en la calculadora se ve claramente el 3 con el 0 siempre va a ser el x-intercept o 0. Para el y-intercept hacemos lo mismo. ¿Quién está atravesando? ¿En qué punto esta línea atraviesa la y? Podemos poner ya de una vez el 0 al principio porque eso nos indica que ese es el y-intercept. Y en la calculadora lo podemos ver claramente. El negativo 9 es el segundo valor, el valor de y, que ponemos en nuestro par de coordenadas dentro del paréntesis. Como resumen, quisiéramos que usaras tus propias palabras para describir las similitudes y las diferencias del domain, range, x-intercept y y-intercept. Nos vemos en clase. Bye bye.